En la Alemania aún herida del final de los años 60, entre el zumbido de fábricas, el ruido metálico de los tranvías y el eco de un país dividido en dos, comenzó a gestarse un sonido que no parecía venir del presente ni del pasado, sino de un futuro que todavía no existía. Era el nacimiento de Kraftwerk, una idea sonora tan radical que acabaría transformando para siempre la relación del ser humano con la máquina y la música misma. La historia comienza en Düsseldorf, una ciudad industrial pero curiosamente abierta al arte experimental. Allí, en los pasillos del Conservatorio Robert Schumann, dos jóvenes estudiantes de música, Ralf Utter y Florian Schneider, coincidieron en su fascinación por los nuevos horizontes sonoros. No buscaban melodías tradicionales ni guitarras eléctricas como las que dominaban el rock británico. En 1970 fundaron el estudio Kling Klang, un laboratorio más que un estudio de grabación, donde las máquinas serían los instrumentos y los músicos sus operadores. Desde ese momento, la línea entre hombre y tecnología comenzó a desdibujarse. Su primer álbum, Kraftwerk, 1970, fue una suerte de manifiesto, una colisión entre la música concreta, el krautrock y las primeras exploraciones con sintetizadores analógicos. Kraftwerk 2, 1972, continuó ese camino de exploración abstracta, pero ya insinuaba una búsqueda de estructura, de melodía dentro del caos electrónico. El grupo era todavía un laboratorio inestable, con músicos entrando y saliendo, pero algo comenzaba a tomar forma, la idea de que el sonido podía ser tan preciso como una línea de ensamblaje y tan emotivo como una sinfonía. El punto de inflexión llegó con Autobahn, 1974. Allí, Utter y Schneider encontraron la fórmula definitiva: el pulso repetitivo, la melodía minimalista, la voz humana procesada electrónicamente. El tema homónimo, de más de 20 minutos, era una travesía sonora por la nueva Alemania moderna y automovilística, un homenaje a la velocidad, la tecnología y la utopía de movimiento continuo. En pleno auge del rock progresivo y el funk, Autobahn sonó como una transmisión extraterrestre, pero su éxito fue inmediato. Por primera vez, un grupo alemán alcanzaba las listas internacionales con un tema cantado en su propio idioma. Kraftwerk había logrado domesticar la máquina y hacerla cantar. Die Sonne scheint mit Tras Autobahn, el grupo consolidó una identidad visual y conceptual, trajes formales, expresiones neutras, movimientos mínimos. Eran la encarnación humana de sus propias máquinas. En 1975 lanzaron Radioactivity, un álbum conceptual que giraba en torno a la radio y la energía nuclear. Publicado en plena Guerra Fría, su tono ambiguo, entre lo científico y lo poético, fue interpretado tanto como una celebración de la comunicación global como una advertencia sobre el poder destructivo de la tecnología. Curiosamente, uno de sus sintetizadores modulares había sido adquirido de segunda mano a un ingeniero que había trabajado en equipamiento militar, un detalle que parece casi un símbolo del reciclaje cultural que Kraftwerk encarnaba. En 1977, Trans-Europe Express marcó otro salto evolutivo. Era el retrato sonoro de una Europa interconectada, moderna, sin fronteras físicas pero unida por trenes y cables de comunicación. Su ritmo hipnótico y su estructura repetitiva influyeron directamente en los pioneros del hip hop neoyorquino. Afrika Bambaataa tomó fragmentos del tema para crear Planet Rock, 1982, fundando así las bases del electro y, más tarde, del techno. Fue un diálogo improbable entre Düsseldorf y el Bronx, entre los sintetizadores fríos de Alemania y las calles calurosas de Nueva York. Kraftwerk, sin proponérselo, había dado a luz una nueva cultura. Le seguiría The Man Machine, 1978, quizás su obra más icónica. Con canciones como The Robots y The Model, el grupo perfeccionó su fusión entre ironía y precisión. Eran retratos sonoros de la alienación moderna, humanos convertidos en engranajes de un sistema automatizado.
Su estética visual, los trajes rojos, los rostros inexpresivos, era una extensión natural de su música. Aquel álbum fue recibido con una mezcla de fascinación y desconcierto, pero con el tiempo se convertiría en un referente absoluto para la música electrónica, el synth-pop y el arte conceptual del siglo XX. En 1981, con Computer World, Kraftwerk anticipó con asombrosa claridad el porvenir digital. En una época en la que los ordenadores personales apenas comenzaban a infiltrarse en los hogares, ellos ya hablaban de la interconexión global, del amor digital y de los bancos de datos. Computer Love, Numbers, Home Computer. Cada tema parecía un mensaje cifrado sobre la era de la información que estaba por venir. Años más tarde, Coldplay ampliaría Computer Love en su canción Top, un tributo directo a esa visión adelantada medio siglo. Sneijder y Uther, siempre obsesionados con el control creativo absoluto, comenzaron a replegarse del circuito mediático. Su siguiente trabajo, Electric Café, 1986, fue una obra problemática, retrasada por dificultades técnicas y cambios de formato. Originalmente planeado como techno-pop, reflejaba la transición hacia la era digital de grabación. A medida que los años avanzaron, la banda se volvió más esquiva, más mítica. En los 90 regrabaron parte de su catálogo con tecnología digital y publicaron The Mix, 1991, una reinterpretación de sus clásicos que funcionaba como una actualización sonora. Luego, Tour de France Soundtracks, 2003, celebró tanto el ciclismo, una de las pasiones de Uther, como la precisión rítmica de la máquina humana en movimiento. En esa época, Sneijder comenzó a alejarse del grupo y finalmente se retiró en 2008, cerrando un ciclo de más de 3 décadas. Fallecería en 2020, dejando tras de sí un legado discreto pero monumental. Hoy, Kraftwerk continúa existiendo, aunque como una entidad casi museística. Uther sigue al frente, supervisando giras y exposiciones multimedia donde el sonido se fusiona con el arte visual, como ocurrió en sus célebres presentaciones en el MoMA y la Tate Modern. Ya no se trata de una banda en el sentido tradicional, sino de un concepto vivo, una obra total que sigue evolucionando junto a la tecnología que una vez imaginó. Su legado no se mide solo en discos o premios, sino en la arquitectura misma de la música contemporánea. Sin Kraftwerk no habría synth-pop, ni techno, ni electro, ni el pulso digital que domina la cultura moderna. Fueron los primeros en entender que el ritmo de la máquina podía ser tan emotivo como el latido del corazón. Su sonido fue una profecía cumplida. El siglo XXI se mueve al compás que ellos diseñaron hace medio siglo, en aquel laboratorio de Düsseldorf donde, entre cables y osciladores, dos jóvenes soñaron con el futuro y terminaron construyéndolo.